Buen día y bienvenidos a todos los participantes a esta capacitación. Me presento, soy el capitán de corbeta del Cuerpo General Marco Antonio Segura Ábalos, perteneciente a la Secretaría de Marina Armada de México. Nací el 1 de febrero de 1990 en Ciudad Madero, Tamaulipas, México. Ingresé al servicio activo de la Armada de México el 1 de agosto del 2006, cuando inicié mi carrera en la Heroica Escuela Naval Militar. Actualmente me encuentro adscrito a la sección segunda del Estado Mayor General de la Armada, comisionado en el Centro de Análisis Marítimo de la Armada del Ecuador como oficial de enlace. Mi anterior inscripción fue la Unidad de Inteligencia Naval con sede en la Ciudad de México, donde me desempeñé como jefe del Departamento de Operaciones Charlie de la Dirección de Inteligencia. En mi carrera profesional he desarrollado diversos cursos y especializaciones. Mi carrera como ingeniero en ciencias navales en la Heroica Escuela Naval Militar del 2006 al 2011. Con respecto a cursos, he realizado el curso de control de averías y contraincendios, el curso de patrullas interceptoras para oficiales y la especialidad de mando naval relacionadas con mi carrera de cuerpo general. Como analista de inteligencia, he hecho otros cursos, entre ellos el curso de análisis político interno, pensamiento crítico avanzado, análisis de amenazas financieras y análisis de inteligencia de operaciones transnacionales. Asimismo, durante mi carrera en la Armada, he tenido 4 menciones honoríficas por realizar operaciones de inteligencia que han contribuido a la disminución de la violencia generada por la delincuencia organizada en México. Una citación por el aseguramiento de más de 600 kilos de droga en la isla Todos los Santos, Baja California, México, y un reconocimiento por contribuir al descubrimiento de una red de defraudación fiscal durante la importación de hidrocarburos al país. Sin mayor preámbulo, demos inicio con nuestro tema, el narcotráfico en el Pacífico ecuatoriano mexicano. El entorno marítimo mexicano. México tiene una extensión territorial de 1.973 millones de kilómetros cuadrados. Asimismo, cuenta con acceso a dos grandes océanos, el Pacífico y el Atlántico, a través del Golfo de México. Tiene 11.122 kilómetros de costa y más de 3 millones de kilómetros cuadrados de zona económica exclusiva. De igual forma, México se conecta de manera comercial con el resto del mundo a través de los 102 puertos y 15 terminales marítimas. De las 32 entidades que integran la República Mexicana, 17 de ellas cuentan con litorales y es donde habita un poco más de 57 millones de mexicanos, quienes aportan el 41% del Producto Interno Bruto a nivel nacional. Las características geográficas de México permiten gozar de una posición geopolítica privilegiada, por lo que es necesario salvaguardar y proteger la soberanía de nuestra nación de las amenazas a la seguridad nacional. En la lámina se pueden apreciar dos imágenes que corresponden a los puertos más importantes que tiene México en ambos litorales, el puerto de Manzanillo, Colima, por el lado del Pacífico, y el puerto de Veracruz por el lado del Atlántico. El primero considerado dentro de los 5 primeros puertos de Latinoamérica por el volumen de carga que maneja. Por su parte, el puerto de Veracruz está en aras de expandirse 450 hectáreas de tierra y 550 hectáreas ganadas al mar, lo que lo volverá más atractivo para el sector comercial y por ende para grupos de la delincuencia organizada transnacional. Cárteles y grupos delincuenciales en México. En poco más de la última década de México han ocurrido dos crisis de violencia, una en el periodo del 2008 al 2012 y la otra del 2014 a la fecha. En ambas se han fragmentado las grandes organizaciones criminales que existían desde finales de los años 70. La primera resultó en la bifurcación del cártel de Sinaloa tras la separación de la facción de los hermanos Beltrán Leiva en el año 2008. Este cártel era de los más poderosos en México, originalmente liderada por los hermanos Arturo, Alfredo, Carlos y Héctor Beltrán Leiva, a quienes se dice que fueron los responsables de introducir al mundo del narcotráfico a Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo. Otro caso, la escisión de los Zetas de su histórica alianza con el Cártel del Golfo como su brazo armado. Esta historia inició en el año de 1997, cuando el Cártel del Golfo contrató a un grupo de paramilitares, soldados desertores del Grupo de Fuerzas Especiales del Ejército, como su brazo armado para protegerse de sus enemigos y utilizarlos para que solventaran el pago de deudas. Este grupo llegó a tener un poder tan increíble que le permitió emanciparse del Cártel del Golfo, no sin antes desatar una guerra entre estas ambas organizaciones
tiempos que continúa, pero de manera muy ambigua. Oficialmente los Zetas fueron desarticulados, existiendo nuevos grupos como los Zetas Vieja Escuela o la Nueva Zeta. Sin embargo, la mayoría son integradas por jóvenes sicarios que no cuentan con alguna preparación militar como lo era en hace años. La segunda crisis, del 2014 a la fecha, tuvo como detonante el surgimiento de grupos de autodefensa en Guerrero y Michoacán, estados que se han visto violentados por un sinfín de grupos criminales, en donde sus integrantes a cada momento se separan y crean nuevos grupos, por no estar conformes con la ideología de la organización. Así surgió la familia michoacana, los caballeros templarios, los Viagras, Guerreros Unidos, los Rojos, etcétera. Todas estas nuevas emancipaciones le dieron mayor poder a un grupo que creció y evolucionó en silencio, el Cártel Jalisco Nueva Generación, grupo criminal que cuenta con una organización sólida y estructurada que le ha permitido realizar un buen número de actividades ilícitas. El Cártel de Sinaloa. A pesar de la recaptura del Chapo Guzmán y de su hijo Ovidio Guzmán, el Chapito, ambos extraditados en Estados Unidos, el Cártel de Sinaloa no se ha extinguido su capacidad de influencia, ya que junto al Cártel Jalisco Nueva Generación son los únicos que han mantenido su cohesión para mantener operaciones en la mayor parte del país y llegar a tener presencia en los continentes asiático y europeo y en América Latina, especialmente en Estados Unidos. Actualmente se tiene conocimiento que el Cártel de Sinaloa mantiene presencia en todos los estados a excepción de Jalisco, San Luis, Potosí y Puebla. Asimismo, que está bajo el liderazgo del Mayo Zambada y el resto de los Chapitos, contando con 37 células criminales que le ayudan a mantener presencia en los estados que no son su bastión. Entre estos se encuentra Gente Nueva, Cárteles Unidos, La Unión, Comando de la Muerte, Los Cabrera, Los Serres, Los Zambada, La Barredora, etc. El Cártel del Golfo. Este grupo fue de los más criminales antiguos y poderosos de México. Su historia se remonta en el año de 1984, cuando Juan García Ábrego asumió el control de negocio del narcotráfico de su tío, que para en ese entonces consistía en una operación relativamente pequeña de marihuana y heroína. El señor García negoció un acuerdo con el Cártel de Cali, una megaestructura colombiana que buscaba nuevas rutas de ingreso al mercado de Estados Unidos, tras verse afectada por la ofensiva estadounidense contra sus rutas por el Caribe. Sin embargo, todo este poderío se ha visto reducido en los últimos años, al grado que ha perdido territorio e influencia frente a sus rivales. Hoy en día ya no existe una organización unificada del Cártel del Golfo. Se ha dividido en diferentes facciones como lo son los Ciclones, los Escorpiones, los Metros, los Rojos, las Panteras, entre otros. Cada organización busca tener el control, hasta el momento sin tener resultados positivos. Al final, mantienen presencia en 11 de los 32 estados de la República: Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, San Luis Potosí, Zacatecas, Estado de México, Veracruz, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Cabe mencionar que en marzo del 2023, 4 ciudadanos estadounidenses fueron secuestrados en Matamoros, Tamaulipas, frontera norte con Estados Unidos por el lado del este. 2 de los 4 secuestrados fueron asesinados por la facción Los Ciclones. Esto generó que Estados Unidos aumentara la presión hacia México por el supuesto debilitamiento al combate contra la delincuencia. Sin embargo, de las investigaciones derivadas del secuestro, se obtuvo que las víctimas habían cruzado hacia México por la frontera, para la adquisición de sustancias ilícitas, además de contar con antecedentes penales que, si bien no es justificante alguno de la desgracia, genera dudas sobre la verdadera razón por la cual cruzaron la frontera. Aquí un dato en especial quiero mencionar sobre lo que es la parte norte del estado de Tamaulipas. Eh, sí, el Cártel del Golfo está debilitado, sin embargo sigue habiendo mucha delincuencia generada por esta organización, ya que se ha visto disminuido en cuestión económica por el narcotráfico. Entonces ellos buscan otras actividades como la extorsión, secuestro, homicidios, vacunas le llaman en el Ecuador, que esto les ha permitido continuar en cierta manera unificados en sus células, pero continuar existiendo. Si no fuera por esas actividades, ellos ya hubiesen desaparecido por completo. Cártel Jalisco Nueva Generación. Con la extradición del Chapo Guzmán, se podría concluir que la organización criminal
de Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, es la que cuenta con la mayor capacidad operativa en México. Esta organización se ha caracterizado por manejar una estructura demasiado sólida y con células independientes una de la otra, es decir, cuenta con células que se dedican al narcotráfico, otras al sicariato y la principal a las finanzas. Esta última llamada los Queenies, que es el brazo financiero conformado por la familia Valencia y preparados para manejar la contabilidad del cártel Jalisco Nueva Generación. Como cuenta con un gran poder económico, son una especie de cártel de cuello blanco, al grado de poder corromper a altos funcionarios de seguridad, de procuración de justicia y para vincularse con la clase empresarial. Vienen a ser prácticamente unos empresarios. Se sabe que al igual que los Zetas, el cártel Jalisco Nueva Generación reclutó a exmilitares. Actualmente tiene a su disposición a 36 células delictivas y una escisión, el cártel Nueva Plaza, para sus actividades ilícitas, ejecuciones, secuestros, extorsiones, etc. En este sentido, registra presencia en todas las entidades del país, a excepción de Sinaloa, bastión del cártel de Sinaloa. Es de resaltar un dato que no está en la lámina, pero es necesario mencionar. Como les dije anteriormente, Manzanillo es el principal puerto de México y el quinto a nivel Latinoamérica. Entra una gran cantidad de volumen de carga que es imposible revisar todo lo que entra. Esto hace que sea deseable para las organizaciones criminales, al grado que anteriormente se escuchaba que el cártel de Sinaloa tenía una disputa con el cártel Jalisco Nueva Generación por el control de este puerto. Sin embargo, la cosa no es así. El cártel de Jalisco Nueva Generación llega a tener acuerdos con el cártel de Sinaloa y otros grupos criminales para permitirle el ingreso de sus drogas al país, obviamente cobrándoles una cierta cantidad de dinero. Viene a ser como una aduana para los grupos delictivos. En la siguiente lámina podemos observar la presencia de las organizaciones y grupos criminales en México, que si bien se puede apreciar que todo el territorio mexicano se encuentra bajo una ola de violencia generado por las organizaciones delictivas, esto en realidad no es así, porque el perfil de estas organizaciones es mantenerse en cierta manera tranquilos, sin generar un desorden público o peor aún, una violencia desencadenada, por el hecho de que atraerían la atención del gobierno federal y por ende la presencia de las Fuerzas Armadas. ¿Qué quiero decir con esto? Que independientemente de que se vea que México está dominado por los cárteles delictivos, esto, como mencionaba, no es así. Hay estados en los que han librado, no han registrado ningún tipo de actividad ilícita como secuestro, robo, pero sí hay presencia de los cárteles. Ellos, como les mencionaba, prefieren mantenerse en silencio, para no estar bajo la lupa de las autoridades. Y pues en cierta manera, por la corrupción, les permiten hacer estas actividades, pero ellos saben que no deben de alterarlos. ¿Por qué? Porque si no va a llamar la atención del gobierno federal y por ende van a enviar a las Fuerzas Armadas a esos lugares. La expansión de cárteles mexicanos. Los cárteles mencionados anteriormente, el cártel de Sinaloa, cártel de Jalisco Nueva Generación y el cártel del Golfo, han sido los principales controladores del tráfico de drogas provenientes de Sudamérica con destino a Estados Unidos y Europa. Emisarios de estas organizaciones delictivas viajan a Sudamérica, ya sea Colombia, Ecuador, Venezuela, Bolivia y Perú, para supervisar todas las fases del proceso de producción, donde verifican que la calidad de la droga sea la pactada en la negociación. Otros se embarcan en las lanchas rápidas o semisumergibles que llevan la droga a Centroamérica o a México, en su trayecto a Estados Unidos, principal país consumidor de drogas a nivel internacional. Es necesario mencionar que la presencia de los cárteles mexicanos en Sudamérica no es con estructuras armadas, ya que su objetivo es supervisar solamente el proceso de producción y el transporte de la droga, pero sí pagan a grupos delictivos locales por su seguridad, en donde han ocurrido delitos que van desde la extorsión hasta homicidios. En las imágenes podemos observar cómo el país estadounidense principalmente tiene mucha presencia de cárteles de droga. Ojo, no quiero decir que en estos estados haya grupos armados que estén haciendo actos delictivos, no. Normalmente son aquellos que se encargan de la distribución de la droga en Estados Unidos. Es muy difícil, como sabemos, que mexicanos o cualquier latino
se encuentra armado en este país estadounidense. Entonces, los símbolos o los puntos que vemos en cada estado de Estados Unidos quiere decir que hay presencia de los cárteles mexicanos, pero principalmente para la distribución de droga. Narcotráfico de Ecuador a México. En México se han asegurado una cantidad significativa de cargamentos de cocaína ocultos en el interior de contenedores provenientes del Ecuador, principalmente de Guayaquil y Esmeraldas. Para su ocultamiento se han identificado los siguientes métodos. Método de rip-off. Consiste en utilizar el contenedor en sí como medio de envío, violando sellos y candados de seguridad. Normalmente cuenta con gente cooptada, tanto en el lugar de origen como en el lugar destino. Personas que laboran para algún recinto fiscalizado, que una vez que el agente aduanal del país de origen de la droga cerró los contenedores, otra persona con acceso al buque y al contenedor viola los candados y sellos, metiendo la droga con la mercancía y coloca unos nuevos sellos y candados pero clonados. Misma acción hace una persona a la recepción, a fin de evitar las sospechas por parte de las autoridades. El método de ocultamiento, en el cual se oculta la droga en el contenedor modificando su estructura, a fin de evitar revisiones no intrusivas. Estas son generalmente realizadas cuando el contenedor se encuentra en el lugar donde será cargada la mercancía. Un ejemplo claro son los contenedores frigoríficos. Me ha tocado el caso de observar a estos o encontrar que estos se les modifica el espacio de su sistema de refrigeración para ocultarle ahí la mercancía ilícita. El otro método es método de contaminación, muy conocido, es donde utilizan procesos físicos o químicos para mezclar la droga con la mercancía declarada en el contenedor. Este método es más laborioso, por ende más costoso, sin embargo resulta muy eficaz para el narcotráfico porque es más difícil de detectar por parte de las autoridades. Los contenedores normalmente utilizados son aquellos que se abordan a los buques que tienen dentro de su ruta comercial diversos puertos sudamericanos y centroamericanos, Buenaventura, Balboa y Puerto Quetzal, entre otros, antes de que lleguen a los puertos mexicanos como Lázaro Cárdenas, Manzanillo y Ensenada. Narcotráfico de Ecuador a México. De los aseguramientos en la mar por parte de la Secretaría de Marina Armada de México, se han logrado identificar 7 rutas de narcotráfico vía marítima, 5 provenientes del Ecuador y 2 de Colombia, así como se observa en la imagen. 3 rutas le dan la vuelta por la parte sur a las Islas Galápagos con la finalidad de evitar a las autoridades. Sin embargo, esto ocasiona mayor logística y riesgo. Los puertos ecuatorianos de Esmeraldas, Manta y Puerto López son los que registran mayor incidencia de zarpe de embarcaciones con cargamentos de cocaína, ya sean lanchas rápidas llamadas Go Fast, semisumergible o embarcaciones de pesca. Asimismo, se han identificado las áreas de apoyo logístico y de entrega de estos cargamentos, así como los puntos de ingreso a territorio mexicano. Generalmente, las embarcaciones que transportan la droga, a la que nosotros en México llamamos contrabandistas, continúan con su navegación y son otras embarcaciones a las que llamamos recepcionistas las que reciben el cargamento y se dirigen a territorio mexicano, donde dan un playazo en lugares de la costa que no cuenten con vigilancia. En ese lugar ya cuentan con todo el apoyo logístico, transporte, personal, para el almacenamiento de la droga. A continuación, les presentaré un video sobre el aseguramiento de un semisumergible que transportaba más de 3.5 toneladas de cocaína ocurrido en inmediaciones de La Paz, Baja California. Baja California Sur, La Paz. Personal de la Secretaría de Marina localizó el día 25 de junio a las 07:30 horas una embarcación semisumergible a una distancia de 771 millas náuticas al oeste de Manzanillo, Colima, a la que se le dio seguimiento por 52 horas. Dicha embarcación, al verse localizada, navegó en un rumbo paralelo de la costa a una distancia promedio de 656 millas náuticas. Desde su localización, se le fue dando seguimiento con aeronaves de la Secretaría de Marina y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos de Norteamérica, CBP por sus siglas en inglés. En tanto,
se giraron instrucciones para que buques oceánicos de la Secretaría de Marina, dotados con helicópteros y patrullas interceptoras, fueran posicionándose para la interdicción de la embarcación ilícita, misma que se concretó el día 27 a las 11:15 horas a 322 millas náuticas al oeste de San José del Cabo, Baja California Sur. La interdicción se dio con apoyo del helicóptero y patrulla interceptora embarcados, encontrándosele una carga de 186 paquetes de cocaína con un peso aproximado de 3.734 kilogramos, tripulada por 3 ecuatorianos, un mexicano y un colombiano. Es la primera embarcación de este tipo con 26 metros de longitud, 2 motores internos, velocidad promedio de 8 nudos, con autonomía promedio de 20 días, de mayor dimensión y capacidad de carga que se ha asegurado en México en la presente administración, llevando con este evento un total de 21.295 kilogramos de cocaína aseguradas en el mar en el presente año. Personas detenidas y material asegurado serán concentrados a La Paz, Baja California Sur, para su puesta a disposición. Gobierno de México. Bueno, como ya vimos en el video, la Secretaría de Marina Armada de México lleva seguimiento de las embarcaciones a través de inteligencia técnica, inteligencia geoespacial, inteligencia de ISR. Entonces, con apoyo también de Estados Unidos se le va dando seguimiento, y para la interceptación de estas embarcaciones se emplea el trinomio, la operación trinomio, que consiste en un buque de superficie, una patrulla interceptora embarcada en el buque de superficie y un helicóptero embarcado igualmente en el buque de superficie. Asimismo, hacemos patrulla de vigilancia marítima con nuestras aeronaves que tienen cámara FLIR, que esas permiten darle seguimiento a las embarcaciones en tiempo real. Sabemos que la autonomía del helicóptero es de 4 a 6 horas, por lo que las aeronaves tienen una autonomía que va hasta las 10 horas, permite dar un seguimiento por mayor tiempo prolongado, y en cuanto su autonomía esté acabando y el evento esté en proceso, siempre sale otra aeronave en relevo a la que ya está vigilando, para que no se pierda nunca el seguimiento a este tipo de embarcaciones ilícitas. Bueno, llegamos a la parte final de esta capacitación. Conclusiones. Las estrategias que ha establecido el Gobierno de México para reducir la delincuencia organizada transnacional que realiza actividades de narcotráfico vía marítima se han concentrado en una serie de acciones para disminuir las amenazas antes mencionadas, destacando en el ámbito marítimo las siguientes: el fortalecimiento de la seguridad, protección y buenas prácticas en materia portuaria, además de la aplicación de controles más robustos para el muestreo y análisis de sustancias químicas; el intercambio de información de inteligencia con armadas de naciones amigas, así como otras agencias de inteligencia, lo que ha resultado en una disminución significativa de envíos de cargamento de drogas hacia México. Por otra parte, quisiera mencionar que el incremento que se vive en el Ecuador es generado principalmente por la delincuencia común y no por el narcotráfico, ya que esta actividad ilícita puede subsistir sin la necesidad de otros delitos como el secuestro, robo o extorsión, entre otros. Sin embargo, si no es controlada estas actividades, puede escalar a niveles como en México, en donde las agencias de seguridad se han visto rebasadas y el empleo de las Fuerzas Armadas directamente en contra de las organizaciones criminales no ha sido la solución al problema. Por lo anterior, es necesario la implementación de políticas públicas que puedan generar un cambio significativo en la condición social de la población, a fin de disminuir que se opte por la comisión de delitos antes de un empleo digno. Esto yo quiero resaltarlo porque mucho se habla de que Ecuador se está convirtiendo en el Nuevo México. Actualmente no. Las incidencias delictivas que se han registrado en varias ciudades principales como Guayaquil, Quito, aquí en el Ecuador, han sido en cierta manera por delitos de robo, extorsión, y vaya, no se les aprecia o no se observa que cuenten con una organización como tal que pueda llamársele delincuencia organizada. Sin embargo, como les mencionaba, estas personas que están empezando a hacer violencia, sí puede escalar a un grado en el que se lleguen a formar como tal grupos delictivos con una organización estructurada
que reclute a estos jóvenes que están haciendo delincuencia común y entonces ya sea que a través de ciertos apoyos, digámoslo así, por parte de integrantes de la policía o de Fuerzas Armadas que les proporciona una preparación, pueden escalar a un grado en el que va a ser muy difícil contenerlos, por lo que es necesario que en estos momentos que apenas va iniciando, se establezcan unas políticas de seguridad que permitan tanto a las agencias como a las Fuerzas Armadas poder disminuir estos eventos. Obviamente se requiere infraestructura, se requiere apoyos económicos, se requiere un sinfín de medios para poder detener este incremento de la violencia que hay en Ecuador. Por mi parte, ha sido todo. Espero hayan entendido o comprendido lo que les expuse en este módulo y espero estarlos viendo pronto. Muchas gracias a todos por su atención.